Paz de Cristo, hermanos. Amén. Antes de entrar en el tema que nos está ocupando en las predicaciones, son temas en cadena que estamos dando y conforme a la palabra de Dios, estuve escuchando lo que nuestro hermano Salomón nos estuvo compartiendo, y al estarlo escuchando esos sueños, muy en particular, Jehová es mi pastor, sentí que el Señor me empezó a revelar lo que es el significado de eso, y lo referente a lo que expresaba mi hermano, y claro, con base en la palabra de Dios, de que a la mujer, bajo ninguna justificación, Dios le permite predicar su palabra, mucho menos ejercer autoridad sobre la congregación, sobre alguna persona, desde el púlpito. Principalmente predicar su palabra. Ejercer autoridad, bueno, ya secularmente hablando, fuera de lo que es la vida espiritual, tiene que ejercer autoridad principalmente sobre sus hijos que tiene bajo su cuidado, en ocasiones sobre algunas otras personas que estén bajo su responsabilidad, pero ya serían cuestiones muy aparte de lo que es la vida espiritual. Pero en lo que respecta a que una mujer no está autorizada de parte de Dios para predicar desde el púlpito, yo ya he dado predicaciones, enseñanzas con toda claridad. Ha habido personas que nos han visitado, no sé en ocasiones si son personas inconversas, pero en ocasiones sí me he enterado que son personas que nos visitan de otras congregaciones en donde no se comparte la misma sana doctrina del nombre del Señor Jesucristo, y que han escuchado estas predicaciones y ya nunca más nos han visitado, y gloria a Dios también por eso, mis hermanos. Pero a donde yo voy es a lo siguiente aquí, en una confirmación más de esto. Cuando un hombre o una mujer que se han propuesto servirle a Dios, se han propuesto formar parte de alguna congregación religiosa en donde se practica una doctrina diferente a la sana doctrina que el Señor Jesucristo nos legó en su palabra, y muy en lo particular, entre otras cosas, en donde se permite que la mujer predique desde el púlpito, Jehová no va a ser su pastor. ¿Por qué? Porque no es una doctrina que Dios aprueba. ¿Sí? Y por lo tanto, no va a tener a Dios como su pastor supremo. Ahora, Dios es nuestro pastor supremo. Pero Dios ha puesto pastores que Él ha facultado, ha autorizado, ha santificado, y en los cuales ha delegado parte de su autoridad para que pastoreen su iglesia, para que pastoreen las congregaciones locales. Como el apóstol Pedro lo dice, solamente voy a citar, hay varias citas bíblicas, pero solamente voy a citar una, primera de Pedro capítulo 5. Más bien es Hechos capítulo 20, mis hermanos. La considero más apropiada.
25. No, capítulo 20 de Hechos. Oh. Amén. Versículo 26 al 28. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Nada más. Aquí la palabra obispos es un sinónimo de pastores. En este versículo en lo particular es un sinónimo de pastores. Bien. Aquí vemos con toda claridad que es el Espíritu Santo. Y esto significa que es Dios mismo quien pone los pastores, y aquí dice el apóstol Pablo, para apacentar su iglesia. Es Dios quien los ha puesto. Pero para que Dios ponga un pastor, ese pastor ya le ha probado a Dios con su convicción, con su testimonio, con su vida, de que él rechaza la doctrina que permite que la mujer predique desde el púlpito y que la mujer ostente el cargo errado, antibíblico y desconocido en el cielo de pastora. Sí. Todo miembro de una congregación que se siente incómodo y que siente un rechazo a esas prácticas en donde la mujer predica desde el púlpito, es un buen sentir. Y yo desde aquí les estoy diciendo que Dios les está haciendo el llamado para que se alejen de esas doctrinas. Si es necesario, sálganse de esas congregaciones y busquen una congregación en donde no se lleven a cabo esas prácticas. Porque ahí Dios no va a estar respaldando ese pastorado. Ese pastorado es un pastorado apócrifo. Es un pastorado falso. Dios no está inmiscuido ahí para aprobar eso. Entonces, la explicación, no nada más para mi hermano Salomón, sino para toda la congregación y para todo aquel que escuche esta grabación, es que cuando se está en esas doctrinas que permiten esas prácticas en donde la mujer es llamada pastora y cualquier mujer puede predicar, Jehová no es el pastor y por lo tanto va a haber un pronunciamiento totalmente opuesto al Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando no se adopta una actitud sincera, tratando de vivir ciertamente con fallos, con errores, tratando de vivir la palabra de Dios y serle fiel al Señor, ciertamente no va a faltar nada. Y no va a faltar tampoco, dentro de ese que no va a faltar, va a ser el pastor apropiado. Sí. Pero cuando no hay esa sinceridad, sí va a faltar de parte de Dios un pastor que sea certificado y aprobado por él. Y de ahí se devienen un sinfín de ruinas, de fracasos, mis hermanos, y una guía equivocada para llegar al cielo. Bien, esto fue como una especie de paréntesis introductorio, mis hermanos, en esta predicación. Lo cierro y enseguida vamos a iniciar el tema que nos ocupa. Los invito para que vayamos a Mateo. Mi hermana Elvia ya puede salir con las niñas. Amén. En caso de que ocupe la llave, me dice, hermano, les dije ahí a los enseguida que por favor no fueran a laquear. No sé si la hermana Eli fue y trató de... Les dije que no fueran a llevar la puerta del baño, que la mantuvieran
Pero por sí o por no, hermana, llévese la llave, mire. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo, mis hermanos, capítulo 12. Gloria a Dios. Acompáñenme con su vista del versículo 5 en adelante. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Porque os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amén, mis hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Lo que para los fariseos estaba representando, estaba haciendo una violación del día de reposo, venía siendo para el Señor Jesucristo una cuestión que se trataba de necesidades humanas y en las cuales Dios siempre, de una manera invariable, va a requerir que la misericordia, que el amor, que la ayuda mutua necesaria, indispensable, entre en acción y se hagan a un lado reglas secundarias o ceremoniales. Y aquí vemos nosotros en las palabras del Señor Jesucristo como con dos preguntas que Él les hace a los fariseos, con estas dos preguntas les tumba su argumento acusatorio en el sentido de que los discípulos del Señor estaban violando la ley de Dios, estaban violando el día de reposo. Ciertamente Dios estableció, y vamos a ver en su oportunidad, que en el día de reposo no debería hacerse trabajos, afanes de los que cotidianamente se hacen en el tiempo durante el cual Dios determinó que esa regla permaneciera. Fue algo de parte de Dios y tenía que respetarse. Pero Dios mismo, dentro de esas limitaciones que estableció, Dios mismo previó que iba a haber situaciones en las cuales iba a aparentemente a vulnerar lo dispuesto para el día de reposo, pero que esas cuestiones o acciones Dios mismo las eximía de responsabilidad para aquellos que las llegaran a hacer. En primer lugar, nosotros vamos a ver que no era una costumbre cotidiana. Esto está implícito aquí. No era una costumbre cotidiana de los discípulos todos los días arrancar espigas para comer. No. Tocó esa casualidad de que en esa ocasión, quizás por lo que requería de andar con el Señor,
de que estaba en un lugar y de aquí ahí se iban a otro lugar, y lo más probable es que en esa ocasión no tuvieron tiempo para tomar los alimentos. Claro que el Señor Jesús se dio cuenta de eso y salieron. No nos dice aquí el apóstol Mateo, y vuelvo a repetir una vez más, no necesitamos saberlo, para dónde se dirigían o de dónde venían. Solamente nos dice, nos presenta la escena del Señor con sus discípulos caminando por entre los sembradíos. Ya yo expliqué que entre las parcelas, que entre las propiedades, había unos caminos reales que no pertenecían a los dueños de los predios. Eran caminos reales, se les llama así, porque todo el mundo puede caminar por ahí. El público en general puede caminar por ahí. Por eso se llaman caminos reales. Son diferentes a los caminos privados. Los caminos privados o los caminos particulares, ahí sí, no cualquiera puede caminar. Solamente su propietario y aquellos a quienes les da permiso para que caminen. En diferentes puntos de las ciudades, aquí en Bacaví, aquí no vamos a ir muy lejos. Aquí cuando subimos por la Vine Yard, que nos salimos allá de la marca para venir a dar a la vaina acá, ahí donde termina la propiedad de la Lucky, ahí está, dice camino privado con letras en inglés. Ahí no es para que nosotros nos metamos, no, a menos que hayamos recibido autorización de alguno de los residentes que viven allá adentro, ¿ah? O de la autoridad que esté facultada para darlo. Pues no es normal que todo el mundo entre y salga por ahí, porque no es un camino real, es un camino privado. Pero en los caminos reales, ¿ya? Las calles, los freeways, las carreteras, todos son caminos reales y todo el mundo puede pasar por ahí. No hay restricciones. Así se trataba aquí. Iban, no sabemos de dónde venían ni a dónde iban, pero tuvieron hambre. Pero esto no lo hacían cotidianamente los discípulos. Fue algo esporádico. Fue algo que se presentó y que tal vez nunca más se volvió a presentar. En esos casos, dice el Señor, y yo les permito a los hombres que satisfagan su necesidad humana. ¿Por qué? Porque no están desarrollando un afán, no están desarrollando un trabajo cotidiano. Ese no es su estilo de vida. Bien. Ahora, en lo que respecta al versículo de inicio del contexto leído, los sacerdotes en el templo, ellos, ese era su oficio diario, todos los días. El Señor había dispuesto que tenían que llevarse a cabo 2 sacrificios diarios en el templo. Primeramente en el tabernáculo. El Señor aquí hace alusión al templo porque en el templo el que estaba funcionando en ese tiempo, ya el tabernáculo de reunión, desde los días del rey Salomón, ya había quedado ya sin uso. El templo lo reemplazó y de ahí para acá el templo era en donde se llevaban a cabo los sacrificios que estaban ordenados en la ley de Moisés. 2 corderos de un año diarios, un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde, todos los días. Y en esas actividades los sacerdotes eran los autorizados para intervenir. Todos los días. Y en el día de reposo, en el día de reposo también. Miren, vamos allí a Números capítulo 28. Esto era algo que los escribas y los fariseos conocían muy bien. Amén.
Ya que estemos ahí en Números capítulo 28, acompáñenme con su vista el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Hermano, disculpe, perdón. ¿Dijo Deuteronomios? No, números. Números, Oh, ok. capítulo 28. Ok, sí, ya lo agarré. Es que le entendí bien claro que dijo Deuteronomio. Oh, hermanos, discúlpenme, sinceramente, tal vez, no sé, pero sí es números capítulo 28. 6. Leí el versículo 3 y lo vuelvo a releer. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Bien, hermano, hasta ahí nada más. Esto tenía que hacerse todos los días, continuamente. Cuando llegaba el día de reposo, leemos el versículo 9 y 10. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Dice además, o sea, aparte de aquellos 2 corderos diarios de 1 año que se ofrecían diariamente, esos también se ofrecían, pero aparte de esos se ofrecían 2 más. En total eran 4 corderos, o sea, el doble del día de reposo. Entonces, como mínimo, el día de reposo, los sacerdotes en el templo desarrollaban el doble de actividad que los demás días de la semana. Y el Señor les está diciendo, volvamos a Mateo capítulo 12, cómo el Señor termina la pregunta en el versículo 5. Y son sin culpa, dice. Quiere decir, Dios no les atribuye ningún pecado, ninguna responsabilidad, porque desarrollan no solamente el oficio que es su estilo de vida, sino que lo duplican o lo triplican, porque a veces, aparte de los sacrificios, venían muchos israelitas al templo a ofrecer sacrificios u ofrendas voluntarias a Dios. Y los sacerdotes tenían mucho más trabajo el día de reposo que los demás días de la semana. Y el Señor les dice a aquellos religiosos que venían perversamente acusando a los discípulos de que estaban violando el día de reposo, les dicen: los sacerdotes son sin culpa, aunque el día de reposo trabajan más de lo habitual. Pero en donde concluimos el contexto, que fue en el versículo 6, mis hermanos, el Señor aquí les da una razón contundente para que ellos salgan de esa manera equivocada de interpretar la ley de Moisés. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Por qué el Señor dice que uno mayor que el templo? Notemos que tanto en el versículo del 3 al 5, el Señor hace alusión al templo. Primeramente,
aparte de hacer alusión al rey David, lo que hace alusión es cómo entró. Dice, inicia el versículo 4, cómo entró en la casa de Dios, o sea, cómo entró en el templo. Aquí, mis hermanos, esta expresión quiero explicarla para que se entienda correctamente. No es que David se haya introducido al lugar santo o mucho menos al lugar santísimo del templo. Acordémonos que el templo en sí se componía de dos partes. La primera, por donde entraban los sacerdotes ordinarios, era el lugar santo. Y la segunda sección, que estaba separada por aquel velo, que era el lugar santísimo, en donde los sacerdotes ordinarios no podían pasar, porque cualquiera que tuviera atrevimiento moría al entrar ahí. Solamente el sumo sacerdote en turno estaba autorizado para entrar al lugar santísimo, y no cuando él quisiera hacerlo. Tenía que ser cada año en el día de la expiación, y por un tiempo muy limitado. Tenía que cumplir con ciertas normas para ofrecer el sacrificio expiatorio por todos los pecados del pueblo de Israel, para que Dios perdonara a su pueblo y que continuara delante de él. Sí, nada más el sumo sacerdote. Bien, David, cuando dice cómo entró en la casa de Dios, esta expresión la entendieron perfectamente los judíos que le escucharon en aquella ocasión. La casa de Dios no era nada más propiamente el edificio, como decir esta construcción. Entrar a uno de estos cuartos, de estos salones, es entrar, pero para el respeto de la propiedad. No es nada más el edificio. Se comprende desde que se entra a la propiedad, prácticamente desde que se sale de la calle de la Vine Street, desde ahí ya se está entrando al templo. Aunque físicamente no se está introduciendo bajo el techo, pero ya está introduciendo dentro de la propiedad. Entonces, aquí cuando dice cómo entró en la casa de Dios, se entiende que David entró hasta el atrio. Acordémonos que tenía en su parte exterior el templo, el tabernáculo de reunión en su tiempo, tenía unos atrios o patios, que viene siendo lo mismo. El primero, el que estaba junto al templo, era el atrio de los israelitas. Había una pequeña sección que se le llamaba el atrio de los sacerdotes, en donde los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, cuando tenían que oficiar, tenían que prepararse debidamente ahí. Pero ahí pegadito, el primer atrio era el atrio de los israelitas. Los varones judíos solamente estaban autorizados para entrar en ese patio. Enseguida, un poquito más retirado, estaba el atrio de las mujeres, también judías. Y en tercer lugar estaba el atrio de los gentiles. Entonces, cuando dice aquí cómo David entró en la casa de Dios, se entiende que llegó hasta el atrio de los israelitas. Y implícitamente, mis hermanos, nosotros podemos ver aquí, que el rey David desde ahí le habló al sacerdote. Ya vimos cómo allá en Primera de Samuel, el rey David se dirigió al sacerdote y le dijo: ¿tienes pan a la mano que nos dé? Yo y mis hombres tenemos mucha hambre. Y el sacerdote le dijo: no tengo pan común, solamente tengo del pan de la proposición, pero te lo daré
si cuando menos los hombres se han guardado de mujer? Ya vemos cómo, cuando leímos aquel pasaje, cómo el rey David le dijo que no, que ellos hacía ya más de 2 días que no estaban con mujeres. Entonces, el énfasis es que no se metió físicamente dentro del templo, sino que llegó al atrio de los israelitas. Ya el sacerdote fue, le sacó los panes, se los dio. Ok. Lo que estoy yo comentando, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo, tanto en el relato referente al rey David, como a la actividad de los sacerdotes en el día de reposo, hace alusión al templo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo, dicen? Y cómo David entró en la casa de Dios, o sea, en el templo. Lo que vemos nosotros en común en estas dos preguntas es que el Señor hace alusión al templo, porque dentro del templo hubo sucesos en el tiempo pasado que el Señor los está tomando como referencia para, de una manera tal vez indirecta, decirle a los fariseos: mis discípulos acaban de hacer una acción que yo la justifico. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Y cuando el ser humano tiene hambre, Dios ha dispuesto que tiene que tomar alimentos. ¿Por qué? Porque Él, que formó nuestro cuerpo, puso propiedades en Él que Él no las va a impedir, porque sabe que son necesarias. ¿Sí? Todo lo que nuestro cuerpo requiere para la subsistencia diaria, claro, todo lo que es necesario. ¿Sí? Dios no lo limita a que se abstenga por el solo hecho de ser un día de reposo. Y el Señor Jesucristo, para de una manera contundente tumbarles ese argumento que traen de que se estaba violando el día de reposo, les dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. E implícitamente, mis hermanos, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a los fariseos es lo siguiente: si aquel David, que fue el prototipo del Mesías, que vino a ser, vamos a decirlo así, algo simbólico de lo que iba a ser el Mesías, entró en el templo y Dios justificó esa acción porque pudo salir vivo y quedó aprobado como uno de los elementos humanos que están escritos en el libro de la vida, porque Dios mismo dio testimonio una y otra vez a través de los profetas que su siervo David iba a heredar el trono, hablando de una manera simbólica como prototipo del Mesías, dice. Hizo eso. Pues os digo que el verdadero David, aquel a quien él venía simbolizando, aquel de quien él fue el prototipo, está aquí. Y por lo tanto, bajo este cuidado, bajo esta protección, mis discípulos han hecho eso de tomar espigas, y como están bajo mi protección, bajo mi cuidado, dice, no tiene ningún problema de pecado. Y si aquellos sacerdotes que desarrollaban un trabajo para honrar a Dios y para servir al pueblo de Dios, dice, aquellos sacerdotes que eran una sombra y que venían simbolizando
al verdadero sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que vengo siendo yo, dice. ¿Quedaban sin culpa? Dice. ¿Cuánto más? Ahora en este tiempo, mis discípulos que vienen caminando bajo la sombra del verdadero sumo sacerdote, dice, quedan sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Sí? Los sacerdotes, los fariseos, hermanos, y todo judío conocedor de la ley de Moisés, sabían que la máxima autoridad, aquel único en el universo que estaba sobre todo aquello que se llevaba a cabo en el templo, era Dios. Sí, porque Él era el que había dispuesto desde su inicio su diseño y todo lo que tenía que llevarse a cabo dentro. Nada de lo que se llevaba a cabo en el templo debería ser un antojo, un capricho o una ocurrencia de los sacerdotes, del sumo sacerdote o de las autoridades políticas que venía siendo el consejo de ancianos, que venía siendo lo que se le llama el Sanedrín. No, todo lo que se llevaba a cabo en el templo fue una disposición directamente de parte de Dios. Los sacerdotes no hacían nada de manera improvisada. No cambiaban el orden de los muebles, de aquellas cosas, instrumentos que estaban en el templo. No, todo tenía que estar así como Dios lo había dispuesto en la ley. Y los israelitas estaban conscientes de que Dios era el que tenía toda la autoridad sobre el templo. Y el Señor les dice, pues ese soy yo. Hermanos, concluimos aquí, pero vamos a continuar en la próxima predicación porque el tiempo se nos fue muy rápido, parece ser, en esta predicación. El versículo 7 y el versículo 8 son también muy importantes y que nos dan unos mensajes espirituales. Y después de estos versículos, mis hermanos, yo quiero que aprovechemos esto del día de reposo para que lo veamos con detalle, por qué Dios lo estableció y para qué lo estableció y por cuánto tiempo lo estableció. Y cómo equivocadamente muchas personas religiosas tratan de guardar el día de reposo en este tiempo. No hay necesidad, es un error. Pero ya lo vamos a ver con fundamento en la palabra de Dios, mis hermanos. Terminamos la predicación y así terminamos también este culto para pasar a retirarnos. Vamos a orar, hermanos. Siempre está